tal? Nuevamente, aquí somos los Ignoramos y nuestro propósito con esas conversaciones es no solo darnos cuenta de cuánto ignorantes somos, sino empezarnos a preguntar cómo salir poco a poco de esa ignorancia y hacernos preguntas mejores, tener conversaciones mejores y al final ser mejores personas. Michelle. Pues este enfoque que le vamos a dar al tema que escogimos, que vimos en el primer video, ya después de presentarnos, etcétera, va enfocado a la responsabilidad, a la realidad y a las decisiones y a lo que hay que hacer ya de manera práctica. Ya hay mucha información, ya hay muchos casos, ya hay mucha evidencia, hay números de todo, hay una vacuna, hay 2 vacunas, hay 3 vacunas. Hoy anunciaron que se van a juntar un par de productores para hacer una vacuna más eficiente, etcétera, etcétera. Ok, pero eso, ¿qué pasa con nosotros el día? Me despierto y luego, ¿qué hago? Me atormento, veo cuántos muertos, me voy y me compro un traje antinuclear para salir a la calle o ¿qué hago, no? Entonces, es muy sencillo lo que platicábamos, ¿no? Tenemos una realidad. No hay otra realidad. Lo que ya pasó ya sucedió. Tenemos un contexto y lo tenemos que entender. ¿Cuál es? Estamos en América Latina, estamos en un país en vías de desarrollo y estamos en un país que tiene unas condiciones muy específicas, muy dañinas para cuando apareció este virus. ¿Qué es? Somos el país segundo, tercero en diabetes en el mundo. Somos a veces el primero, a veces el segundo en obesidad. Somos en los primeros lugares de la hipertensión. Tenemos la frontera más transitada del mundo con el país más contagiado del mundo. Y la mitad del país está en pobreza. Y una verdad es que esta pandemia va a dejar más pobres que fallecidos. Y es muy triste, se veía venir, muchos lo veían venir, ya ha sucedido en la historia y siempre ha sido con las mismas condiciones. ¿Qué te hace decir, ok, tenemos una realidad, tenemos, o sea, ese es el como las condiciones que heredamos? Sí hay una tendencia a echar la culpa, no, que el gobierno, que las autoridades o que China. Pero, ¿qué te hace decir, ok, tenemos una realidad, eso es lo que tenemos? ¿Crees que las personas están echando mucho la culpa? ¿O a quién le están echando la culpa? ¿O por qué dices que eso es que es la realidad? O sea, sí entiendo, pero quiero saber por qué se ve como que te apasiona ese tema, entonces quiero saber qué has escuchado o qué conversaciones has tenido. Nada, pues es muy simple. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros antecesores tomaron decisiones, escogieron ciertos gobiernos. Esos gobiernos tomaron sus decisiones, tuvieron su administración y, bueno, analizas el 2020 en México y revisas el sistema de salud. Es uno de los más endeudados del mundo. Revisas los hospitales, hay 300 hospitales en obras negras. En obra negra o en obra gris que no se terminaron. El sistema de pensiones está pues prácticamente en quiebra. Están viendo cómo rescatarlo. Se inventaron lo de las afores para ya no tener que pagar pensiones y que la esperanza de vida cambie y las cuentas no salgan, etcétera. Y tu Afore está en una bolsa de valores cotizando y si la bolsa de valores truena, un día te pueden decir, ¿sabes qué? Se perdió en la bolsa de valores tu pensión y ya. Y esa es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar. No hay de otra. ¿Cómo no se convierte esto en política o proselitismo? Por ejemplo, uno tendría que decir, ok, todo el sistema o los organismos de gobierno están fallando, entonces, ¿cómo uno aleja lo que podría decir? Uno te podría decir, no, pues eso es de lo que ocasionó cierto partido. ¿Cómo distingues esto que está pasando, que es único a México, uno podría pensar? ¿O cuál es la cosa práctica que haces para determinar si esto es único en el caso específico de México o en el mundo? Por ejemplo, en mi caso, que vivo en Escocia y lo que veo es que en el caso de México hay mucho ataque al gobierno y en Escocia pasa que hay mucho apoyo al gobierno. O sea, obviamente también hay una oposición y hay un gobierno electo y todo. Sí, uno podría comentar en la sociedad civil, los factores democráticos, ¿por qué hay tanto ataque? Entonces creo que mi duda o mi curiosidad es, ¿por qué hay tanto ataque aquí
y cómo le da sentido a eso, lo que sí es justo que apartenga la responsabilidad de un gobierno y lo que el individuo tendría que hacer. Tú terminabas diciendo, ok, tenemos que trabajar, pero exactamente ¿a qué te refieres? A que no tenemos de otra. Tenemos que trabajar. Es América Latina. Estamos en vías de desarrollo. La mitad del país es pobre. No hay otra opción. Tienes que trabajar. ¿Qué no debes hacer? Pues divertirte, arriesgarte, etcétera. Pero tenemos que trabajar. Nos cuidamos lo más que podamos. ¿Qué les dirías a las personas que dicen, ok, la vida es una, hay que vivirla? Los ignoramos irresponsables. Pues que la vida va a ser más corta, ¿no? La de ellos o la de los familiares, ¿no? Porque hay una cosa que siempre dicen, ¿no? Cuando te toca, te toca. Y si no te toca, aunque te pongas. Y si te toca, aunque te quites. Pero si te pones en el tocadero, te toca más rápido. Probabilidades, ¿no? Ajá, entonces el punto es que tienes que trabajar y como dices tú, ¿cómo se ve diferente? Aquí se escucha, no, se están perdiendo muchos empleos, miles de empleos, están cerrando empresas. Pregúntate, oye, ¿y en Francia? Y te van a decir, ¿también? Están muriendo miles, están cerrando decenas de empresas, cientos de negocios y se están perdiendo miles de empleos. Estados Unidos tiene decenas de millones de desempleados. Italia, en general, el mundo está pasando por la misma situación. El Producto Interno Bruto cayó. No hay quien tenga la solución para esta pandemia. Los hospitales no son suficientes en ninguna parte del mundo. Y los políticos en todo el mundo la pagaron. Porque curiosamente este fenómeno es igual en todos lados. La gente solo culpa de un fenómeno mundial a gente local y eso es absurdo, es ilógico, es irracional. Tienes un fenómeno mundial y culpas a tu gobierno local. Siempre va a haber cosas que se pueden hacer mejor, siempre. No hay un gobierno en este mundo que no le puedas decir, lo pudiste hacer mejor. Pues sí, pero quién sabía cómo era mejor, ¿no? Y tienes a un país que apenas está viendo cómo salir con la deuda en su punto histórico más alto. Cada libro de contable que abren de cada institución en el país resulta que tiene miles de millones de deuda. Entonces, analizando todo esto, tú ves la población de Inglaterra, por ejemplo, y son alrededor de 70 millones de habitantes. Y la cantidad de muertos que tienen son, en promedio, 1,000 por cada millón de habitantes. Y tú ves los muertos en México y son, en promedio, 1,000 por cada millón de habitantes. O sea que es proporcional. Es proporcional, aunque hay ciertas ecuaciones que multiplican eso, ¿no? Pero en general es proporcional. Yo lo que me pregunto, de nuevo, es, ok, eso que dices suena, de hecho tiene sentido, pero si yo trabajo como mesero, ¿no? O tengo un trabajo de oficina de 9 a 5, o en una fábrica de zapatos, o lo que quieras. ¿Cómo, por lo que tú dices, toma mucho tiempo saber todo esto, ¿no? La población de Inglaterra, o sea, estas preguntas de ignorantes, de nuevo, ¿por dónde empiezo? Hay que aceptar la realidad en la que estamos y hay que trabajar lo más que podamos, cuidarnos. No hay otra opción. Tenemos que hacerlo. Porque en la superestructura del Estado, la parte económica es la base y si la parte económica la destruimos, se va a desmoronar el resto. Y la parte médica, la parte educativa, la parte social, todo se va a derrumbar. Tenemos que trabajar mucho. Afortunadamente estamos en una época donde hay mucha tecnología, etcétera, pero hay que trabajar, cuidarte y trabajar mucho. ¿Cómo evado en pánico? Yo me llenaría en pánico absurdo si yo no tiendo a ser muy ansioso, pero me imagino a las personas ansiosas, una cosa así las enloquece, ¿no? Los gérmenes y todo lo que puede pasar en el aire. ¿Qué consejo rápido tú tienes en tu experiencia platicando con la gente acerca de cómo evitar caer en ese hoyo de tentaciones ansiosas? Fíjate que es un fenómeno común recientemente, las crisis de ansiedad. Y es normal porque no te das cuenta cómo está el resto del mundo y crees que solo tu mundo se va a acabar, pero hay que enfrentarlo, no hay de otra, hay que tomar decisiones. Bueno, está muy interesante. La realidad es que habría que elaborar, y de hecho yo que en las notas podríamos poner que ciertos recursos y pasos a tomar.
No, y no estoy hablando de meditación, pero algo un poquito más práctico. Así que gracias por escucharnos. Intentamos tener esos primeros videos muy cortos para que sean simples y efectivos. Pero nos vemos en la próxima. Hasta luego.